Agüero Rievelin. Presente. 15. Almanza Padilla. Presente. Álvarez Alvarado. Presente. Álvarez López. Ángeles Zaragoza. Presente, profe. Arredondo Reyes. Lunes, martes y miércoles. Perdón. ¿Alguien más abre el micrófono? Álvarez, perdón, Arredondo Reyes. Perdón, profesor, es que estaban hablando. Presente. Ok. Arredondo Reyes. Becerril Ontiveros. Presente, buenos días. Buenos días. Bernal Lucio. Bernal Lucio. Okay. Borja. Borja López. Presente. Presente, profe, buen día. Chávez Velázquez. Chávez Velázquez. Cruz de Jesús. Cruz de Jesús. Presente. Ok. Cruz Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Denis Martínez. Estrada de la Rosa. Presente. Fernández de la Cruz. Presente. Flores Yáñez. Presente. Fonseca Díaz. Presente. Ok, Fonseca Díaz. Gallegos Mendieta. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, Fonseca Díaz, ¿no? Gallegos Mendieta. Aquí, presente. Ok. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente, buenos días. Girón Caballero. Presente. González Cabrera. Presente. González Dávila. González Dávila. González Fregoso. González Herrera. Presente. González Vergara. Presente. Hernández Cocoma. Hernández Cocoma. Hernández Gutiérrez. Maruri José Cristina, ¿no? Hernández Maldonado. Presente. Hernández Ruelas. Presente. Jiménez Pelayo. Presente. Okay. Laurencio Nila. Presente. No, Laurencio. Ledesma Burgueño. López Camacho. Presente. López García. Presente. Maldonado Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. Mandujano Rojas. Mandujano Rojas. Mejía de la Cruz. Presente. Muy Alfaro. Presente, profesor. Ok. Al Navarro Orozco. Vianey. Presente. Nuño Jauregui. Presente. Orozco Santillán. Presente. Ortiz Cota. Ortiz Terán. Presente, profe. Osorio Campos. Presente, buenos días. Buenos días. Pichardo Guerrero. Ramírez Preciado. Presente. Ok. ¿Alguien de ustedes sabe si Valeria Pichardo Guerrero va a seguir viniendo?
porque con la de hoy serían 6 faltas. Entonces, teóricamente ya no tendría derecho a examen. ¿La conocen? Ríos Sustaita. Ríos Sustaita. ¿Nadie conoce a Valeria? ¿Pichardo Valeria? Sí, era nuestra compañera. Creo que se dio de baja, no sé. Ponerle baja y a ver qué me dice en dirección. Ok, Ríos Sustaita, ¿no está? Rodríguez Ramos. Presente. Rosas Vega. Rosy Leiva. Presente. Salinas García. Presente. Ok, Salinas García. Sánchez Contreras. Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Ok. Santana Melo. Santana Melo. Sarabia Alemán. Tamayo Cervantes. Presente, profe. Tlapalamac Sola. Tobar Fuentes. Presente, profe. Vargas Rodríguez. Presente, profe. Buen día. Buen día. Vidrio Castellanos. Presente. Vivaldo Campos. Ok. Montserrat, llevamos 4 faltas, entonces para que tengas cuidado, ¿vale? Uribe Morales. Ok. Gutiérrez Rodríguez. Gutiérrez Rodríguez. Escobedo Cotija. Escobedo Cotija. Y Reyes Crispín. Reyes Crispín, ¿no? 1, 2, 3, 4. También estamos en el límite de faltas. Bueno, si alguien le puede avisar a María Isabel. Los demás creo que no hay nadie que esté con problemas. Ya casi viene el examen, entonces por eso también estoy avisando. Alguien que me haya faltado y que no haya pasado o que cree que no le puse asistencia. Yo, profe. ¿A tu apellido? Chávez Velázquez. Chávez Velázquez. Félix Jonathan. Ajá. ¿Quién más? Yo, profe. Hernández Cocoma. Hernández Cocoma. ¿Nada más? Yo, profe. Hernández Gutiérrez. Hernández Gutiérrez, Mario Rivera. Gracias. ¿Alguien más? Rosa Vega. Sí estás. Ya son todos, ¿verdad? Ok, vamos ahora sí entonces a comenzar. Primero, unos avisos que tengo que darles y que quedaron pendientes desde la sesión pasada. Probablemente ya varios de ustedes lo hayan visto, pero me interesa que lo vean todos. Tenemos ya la 4ª lectura en Blackboard. Está desde la sesión pasada, pero
se me olvidó comentarles. De todos modos, no es para tan pronto y tampoco es tan difícil. Es del libro que es relativamente sencillo. Descripción y modificación de una estructura lingüístico-discursiva de Chávez, ¿cómo se llama? Félix, creo que sí, Félix. Chávez. Y lo primero que vamos a leer aquí dice 19 de octubre, pero en realidad yo creo que vamos a estar terminando de revisar esta parte hasta el día, déjenme ver, 22 de octubre. Entonces, para el 22 de octubre, vamos a centrarnos en transformación del texto por adición, sustracción y comparación. En realidad es transformación de, no quiero decir de ideas, pero sí, transformación de ideas o de un esqueleto de texto, podríamos decirlo así, por adición, sustracción y comparación. También es un poco la base de la corrección gramatical. Tono del texto, tipos de tonos que podemos encontrar en el texto, objetivos del mensaje. Tanto tono del texto como objetivo del mensaje no viene propiamente especificado en el texto que es. Vienen en unos cuadros, pero ustedes ahí pueden un poco como deducir a qué se refieren estos dos conceptos, los veremos en las sesiones correspondientes. Luego, nivel morfológico del texto, nivel sintáctico del texto y nivel semántico del texto. Clasificación de palabras por tipos de significado que vienen en la lectura. Ustedes cuando lean esta parte se darán cuenta que habla de 4 niveles: nivel morfológico, nivel sintáctico, nivel semántico y nivel léxico. La distinción que hace el autor, a mí en lo personal, no me gusta, porque no queda claro a qué se refiere con nivel léxico, pero nosotros haremos una distinción de otra naturaleza con relación a qué es el nivel léxico. Y solamente leeremos desde la página 39 a la 50, que sería hasta donde viene el primer examen parcial. La segunda parte, que sería 51 a 57, ya va a corresponder para la siguiente evaluación, que sería donde empieza la parte del párrafo. Por eso aquí todavía no les pongo nada, para que no se confundan, simplemente terminamos hasta la página 50. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Ya tiene fecha para el examen, profe? La que me acaban de mandar, déjame revisarla otra vez, porque sí ya había mandado la imagen y ya la había revisado, pero se me acaba de olvidar. Si no mal recuerdo, nos toca el 28, pero déjame checar otra vez. Viernes de 11 a 1. Sí, nos toca el 29 de octubre, perdón, que sería el viernes. El problema va a ser con la entrega de calificaciones porque el viernes se va a cerrar el sistema. Por el tipo de... el siguiente viernes, el viernes... no, a ver, espérenme. No, el martes. No tenemos clases el martes 2 de noviembre, que sería cuando yo les tendría que dar la retroalimentación. Entonces vamos a tener que quedar de acuerdo para que ya sea el lunes 1 de noviembre o el miércoles 3 de noviembre, de preferencia el miércoles, les dé yo la calificación. Porque el viernes van a cerrar el sistema, no vamos ahí ya no voy a poder subir calificaciones ni nada. Entonces, si no tenemos chance de entregar calificaciones antes, vamos a meternos en un problema, entonces tenemos que quedar en uno de esos 2 días. Y el examen les tocaría el viernes 29 de octubre. Voy a poner de todos modos la fecha en Blackboard, pero para que se vayan preparando. No va a venir nada que no hayamos visto, y sí van a venir casos prácticos para clasificar textos. Vimos muchas cosas: textos descriptivos, textos expositivos. Ahorita, con lo que vamos a comenzar a ver hoy, vamos a meternos en texto argumentativo, entonces, para que vayan un poco como preparándose en este sentido. Entonces, sí van a venir muchos casos prácticos, por eso un poco como que los obligué a hacer este tipo de ejercicios. No tendría que haber ningún problema, pero vamos a ver qué tal les va, ¿ok? ¿Alguna pregunta con relación a esto?
Entonces va a No, haber no. casos prácticos, pero va a ser preguntas de opción múltiple. Sí, Ah, ok. porque el examen no nos deja hacer ejercicios de otra naturaleza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a ser de 40 reactivos o de 25? Yo creo que va a ser de 40. Pero déjenme ver porque parece fácil, pero siento que no está tan fácil el examen, entonces tal vez lo baje a 30, pero ya les aviso yo en ese día. Ok, muy bien. Gracias. Después vamos a la siguiente cosa que les tengo que avisar. Esto, si quieren, también lo volvemos a revisar al final porque me interesa un poco que vaya hilado con lo que vamos a terminar de ver hoy. Va a ser el entregable 2. Ya tienen activo ya empecé a revisar su entregable 1, entonces aguántenme. Tiene que quedar revisado todo para el lunes. Vamos a tener el siguiente entregable, el 2, que sería un texto expositivo. También ya vimos características de texto expositivo, ya no tendría que haber ningún problema. Se los estoy pidiendo hoy para entregar el próximo viernes 22 de octubre del 2021 a las 11 de la mañana, es decir, tienen hasta esa hora. Con base en el modelo del escarabajo creado a partir de la palabra influencer, redactar un texto de tipo expositivo. Ustedes que hicieron el modelo, hemos trabajado que es un texto expositivo, ya hemos revisado uno, hoy haremos un ejercicio con relación al fenómeno textual y todo esto tiene que verse reflejado en la nueva redacción. Considerar, escoger un bloque de su red semántica, el punto de vista que van a tomar en la redacción y el tipo de exposición que van a realizar. Estas tres cosas tienen que quedar perfectamente claras, pueden ponerlo en el título, pueden ponerlo abajo. Yo escogí este punto de vista y este tipo de exposición es la que estoy realizando. Porque estoy viendo en las descripciones que me ponen una cosa, y digo, no está mal porque apenas estaban empezando, pero ponen una cosa y terminan haciendo una descripción que no necesariamente es lo que me prometieron. Y algunos no pusieron adecuadamente el tipo de descripción. Ya que la finalidad de un texto expositivo es informar, debe quedar clara la intención de informar sobre el tema que se haya elegido redactar. ¿Por qué están informando sobre ese tema en particular? ¿Cuál es el objetivo de la exposición? Un poco, no quiero que piensen que es un trabajo de evaluación. Hagan de cuenta que les están pidiendo este trabajo en un periódico, en un blog, lo que se les ocurra. Un poco también como lo que vimos con el asunto del cementerio. Vimos que había textos expositivos, pero había una razón por la que él me estaba exponiendo esas cosas. Lo mismo quiero ver en este texto. Se puede realizar una muy breve investigación en internet sobre el tema, pero solo para obtener ideas, lo mismo que el anterior descriptivo. No debe sobrepasar la cuartilla. Con una cuartilla me basta. Ustedes, los que ya les he revisado, se dan cuenta que con una cuartilla me basta para ver los errores y todo lo demás. Textos de mayor extensión no serán calificados. Señalar en el título el tipo de descripción que se realiza. Respetar los requerimientos establecidos en el documento estipulaciones para trabajos escritos. Se debe prestar especial atención a ortografía y gramática de los enunciados. Hay que ir mejorando en este aspecto, como porque también los que ya les evalué se han dado cuenta que esto sí va a afectar. Sobre todo, les digo, porque es un curso de redacción y entonces hay que ponerle un poco más de empeño a esta parte. Se evaluará la lógica de la redacción y no se debe citar ninguna fuente. El texto expositivo debe ser original del estudiante. Se aplicará la rúbrica general. ¿Alguna duda con relación a esto? Sí, ¿quiere que le incluyamos el modelo del escarabajo en nuestro documento o solo el texto? No, porque yo me voy a dar cuenta si se salen del tema. La idea del modelo del escarabajo es que ustedes escogieron un bloque y ese bloque tiene que generar homogeneidad en el texto, porque va a ir enfocado hacia el mismo tema. Si ustedes se desvían del tema, yo me doy cuenta que no está bien elaborado la red semántica. Entonces no es necesario. Okay, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si quieren, igual al final regresamos después del ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, si ya no hay dudas, vamos a regresar a la presentación. Yo sí tengo una duda, profe. ¿Tendría que meterlo como en una categoría de
exposición narrativa, argumentativa o alguna de esas? Porque solamente van a trabajar un tipo de exposición, porque es una cuartilla, ¿no? O sea, por ejemplo, el texto que leímos, pues eran varias exposiciones porque eran más de una cuartilla. Pero como con ustedes solamente va a ser una, sí, ahí me tienen que explicar qué tipo de exposición están escogiendo. Ah, ok, gracias. Profesor, ¿Sí? Sí, te escucho. Y, por ejemplo, ahí tendríamos que llegar completamente, llenar la cuartilla, o como por ejemplo en el trabajo pasado, tendríamos que llegar hasta lo que podamos describir o algo así. En este caso, yo creo que sí deberían lograr llenar la cuartilla. Primero, porque no es un texto descriptivo. En la descripción podemos simplemente ceñirnos a enumerar lo que vemos. Pero en un texto expositivo necesitamos especificar un poco más. Entonces, en este caso, yo creo que lo ideal sería que llenaran la cuartilla. Pero si hacen menos y el texto expositivo está bien hecho, por mí no habría ningún problema. Pero tiene que haber un texto expositivo porque están informándome sobre algo para algo. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, vamos con Hernández Maldonado. Hernández Maldonado. Hernández Maldonado a la una. Hernández Maldonado. No mensaje que está poniéndole su internet y la saca. ¿Lo mandó por dónde? Ah, no, es que me mandó mensaje a mí. Ajá. Bueno, que me avise porque si no. González Vergara. González Vergara. Ay, ¿no me escuchó? Ya. ¿Qué es un texto? ¿Un texto? Sí. Tengo que es un conjunto de símbolos utilizados para construir un significado cuyo fin es concretar un acto comunicativo entendido y no solamente como una transmisión de información, sino como un acto intencional. Ahora explícame. Bueno, por lo que yo entendí, un texto siempre tiene como que la finalidad de querer transmitir algo. Entonces, quien escribe el texto tiene que tener como punto de vista claro para lo que quiere como que transmitir o dar a entender, y también de que un texto no puede, o sea, no, o sea, siempre es escrito, pero también recuerdo que en la clase pasada se mencionó que puede ser como pues a través de un mensaje, a través del periódico o a través hasta de memes a veces. Entonces eso fue como que lo que entendí. Ok, memes y me dijiste, sigue entrando en texto. ¿Cuál sería la diferencia entre esos textos? O sea, sigue entrando en la categoría de texto escrito, perdón. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ay, ¿cómo? Es que como que se me está trabando. Sí, esa es la diferencia. Que los textos no pueden ser nada más escritos, y luego me dijiste, sino que pueden ser periódicos, memes, etc. Pero memes y periódicos siguen siendo escritos. Entonces, si los textos no pueden ser solo escritos, ¿de qué otra forma pueden ser? Como, bueno, o sea, de que ya no tenga nada que ver con que estén escritos, o sea, ya no entraría ni novela ni cuento, ¿no? Tengo que decir como que otra cosa. Exactamente, porque ya me dijiste escrito, y en escrito está. Ay.
Ay, no sé, no sé. Ay, no sé. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Conste que tú te metiste en este embrollo, ¿eh? Yo no te metí. Yo nada más te pregunté que era un texto. Tú dijiste. Tú eres la que tiene que clasificar textos. Pues no sé si también entren aquí como como en cuestión de la escuela, o sea, a través como que ay, ya me hice mal. Sí, o sea, como a través de ¿De qué? como de la comunicación, pero no solo escrita, sino como verbal. Ay, no. Y igual cuando entendemos de otra manera, ¿qué sería? Ay, se me volvió a trabar, profe. Cuando entendemos verbal, ¿cómo? Podemos decirlo de otra manera. ¿De acuerdo? Ay. Oral, ¿no? Podemos decir oral. Sí, oral. Que no necesariamente tienen que ser textos orales, también pueden ser a través, como dijo antes, de señas. El cuerpo también puede funcionar como una forma de generar textos. Entendidos también de esta manera porque existe esta perspectiva en pintura. Las pinturas también son textos con su propia sintaxis y su propia gramática en términos de cómo se manejan los colores, etc. Entonces los mensajes en realidad pueden darse en muchos niveles. Ok, González Herrera. Vamos aquí. Forma y estructura. Distinción. No me acuerdo, profe. Ok. Solo anoté forma y estructura parte del texto. Es lo que tengo anotado. Tomarle, si no captura la pantalla. Lo Fonseca Díaz. Dígame, profe. Forma y estructura. ¿Cómo? Forma y estructura. Como la forma en la que, bueno, suena como redundante, ¿no? Pero la manera y el cuerpo del texto, ¿no? Explícalo más. ¿De qué manera lo desarrollamos? ¿Eso qué Se le traba mucho, no sé si soy yo o a los demás también, pero se traba mucho. ¿Eso qué sería? O sea, cuando me hablas de la manera en que lo que me dijiste, pero se me fue la palabra. ¿El cuerpo del texto? Eso sería forma, estructura, o serían las dos cosas. Pues serían las, ¿no? ¿Mande? Es que incluso a mí me traba el audio. Déjame ver si. No los alcanzo a escuchar bien, como que se ve claro. ¿Así me escuchan bien o no? Sí, yo lo escucho mejor. ¿Ya se escucha mejor? A ver, creo que el problema era el micrófono. Ok, a ver, entonces me estabas explicando el cuerpo del texto, ¿eso es forma o estructura? Es ambas, ¿no? ¿Sí? Bueno, según yo es ambas. O sea, es la combinación de ambas. Compañera. Pero no se escuchó, ¿puede repetir? Y si están de acuerdo con su compañera. A ver, vamos con Flores Yáñez. Flores Yáñez. Tiene asistencia, entonces teóricamente tendría que estar aquí. Flores Yáñez. Flores
Sí, otro. Ok, forma y estructura. No me acuerdo. No es por nada, pero ojalá y se acuerden en el examen, chicos. ¿Cruz? Fernández de la Cruz. Aquí. ¿Estructura? ¿Mande? Forma y estructura. Ay, no recuerdo. Denis Martínez. Denis Martínez. Denis Martínez a la 1. Denis Martínez a las 2. Denis Martínez a las 3. Denis, forma y estructura. Bueno, Denis, no Denis. ¿No? Hablamos con las manitas levantadas. Estrada de las Rosas. No, yo asocio como forma en esta base de texto con esos aspectos que nos da un texto. Por ejemplo, puede ser cuando vemos en el periódico una noticia, lo asociamos con un artículo o, por así decirlo, como... ¿Qué otra cosa se puede ver en el periódico? Como un artículo, bueno, vamos a explicar. Yo lo identifico como un artículo por el título, por el contenido, que es informar, ¿no? Y estructura yo lo relaciono más como nivel morfosintáctico. ¿De qué recursos emplea el autor en el texto? Ok. Mejía de... no sé qué. No alcanzo a leer el apellido completo ahí. Mejía de la Cruz. Sí, soy yo. La forma... La forma, lo que yo entendí es lo que conocemos o más bien lo que corresponde a géneros textuales. Por ejemplo, novelas, cuentos, cartas, de ese tipo. Mientras que la estructura son los rasgos, lo había dicho, creo usted, como señas lingüísticas, que reconocen como la pertenencia al género del que estamos hablando. Creo que también dio el ejemplo de las cartas, que podemos tener como varias cartas y van a ser, por así decirlo, de diferentes temas, no sé, de amor, de cobros, pero siguen teniendo esta como estructura o estos rasgos que las identifican dentro del mismo género de carta. Exactamente, como las dos compañeras han dicho, esa sería la distinción entre forma y estructura. La forma va a ser lo que corresponde a lo que conocemos como tipos o géneros textuales, y la estructura va a corresponder al entramado de rasgos o señas lingüísticas de un texto que permiten reconocer su pertenencia, a un género textual determinado. Y a partir de esta diapositiva comenzamos con la otra definición, de la que nos va a hablar y a exponer. ¿Quién será bueno? Tobar Fuentes. Sí, profe. Ayúdanos con el término género textual. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo entiendo que el conjunto de todos los textos que tienen algo en común, rasgos o estructura. Ok, eso es todo lo que vimos sobre género textual.
¿Qué otra cosa dijimos sobre el género textual que no sea la definición principal? Pues vimos como características. Una puede ser que se adquieren de forma inconsciente, generan expectativas. Explícame esos dos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que se adquieren de forma inconsciente y que generan expectativas? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos organizar un texto, pues, de cualquier tema. O sea, sin tener un punto en qué basarnos. Podría ser. Lo que me acabas de decir, ¿te suena a lo que me dijiste antes de que un género es inconsciente? Sí. Ok, vamos a ver si a otros de tus compañeros les suena igual. ¿La palabra sola? La palabra sola. Una. La palabra sola a las dos. La palabra sola. Si no me recuerdo, no tiene micrófono, pero siempre me contesta por el chat, entonces. Ok, a ver, ¿qué quiere decir que un género es una adquisición inconsciente? En lo que escribe, sí me había contestado, ¿no? No. La palabra sola. Pensé que era que me había mandado un mensaje por el chat. Bueno, en lo que escribes tu respuesta del por qué es una adquisición inconsciente, vamos con... ¿Quién es? Vianey. Hola, Vianey. Vianey. Tenía la mano levantada, no huyan. Si no me equivoco, vi por aquí a Laurencio Nila. Sí, dígame, aquí estoy. Ok, explícanos algo más sobre los géneros textuales. Ok, sobre los géneros textuales, si no mal recuerdo, eran todo eso de los textos descriptivos y el texto narrativo, ¿no? Y bueno... Sí, pero ¿cómo? Bueno, o sea, espere, si no me equivoco, eran... Bueno, o sea, los géneros textuales son tipos de textos que son así como orales y escritos, ¿no? Y su objetivo era mantenernos o sea, darnos o comunicarnos algo a través de ellos. Eso es lo que creo que recuerdo. Vamos a ver qué dice Timmy. No recuerdo, ok, bueno. A ver quién más tiene un plan. Joana Orozco. ¿Qué más? ¿Mi compañero o cómo? Orozco. Santillán. ¿Qué más dijimos sobre los géneros? ¿O qué? O de lo que no me han dicho tus compañeros, ¿qué se podría decir? Es que son productos culturales. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo,
Hay, ¿cómo se lo puedo explicar? Mire, por ejemplo, aquí se puede hacer un tipo de texto sobre algún contexto que no se va a entender en todas partes del mundo. O sea, como de manera cultural. Como si hablara del Día de Muertos, sí puede que se entienda en otra parte, pero es algo más propio de la cultura de la que se está hablando aquí. Porque también están los modismos, la forma en la que habla la gente es diferente. No sé si eso es lo que entendí yo. Y esto tiene que ver con los géneros. ¿Con los géneros? Porque me estás hablando, o sea, me estás hablando de un tema, ¿no? El Día de Muertos, eso es un tema. Y ese tema yo lo puedo tratar en un montón de textos. Ajá. Tendría que ver lo que me estás diciendo analógicamente con los géneros textuales. ¿O por qué es importante lo que me estás diciendo con relación a los géneros textuales? Es que los géneros, creo que se va por un grupo determinado de personas y cada grupo determinado de personas tiene una cultura. No sé si me explico. Por ejemplo, el género de fantasía o el género de terror se puede entender entre la comunidad de las personas que les gusta ese tipo de textos, pero depende de su cultura. Por ejemplo, ya todos conocen que, bueno, la mayoría conocen que los payasos son terroríficos. Entonces ya eso ya es parte de una cultura por el género. Entonces cuando encuentras un payaso en un libro de terror, ya todos conocen que los payasos suelen ser los asesinos o así. No sé si me explico. Sí, esta parte es importante porque no hay que confundir entre un género temático, como el que sería el terror, y un género textual. Hay que pensar un poco en el terror. Yo puedo hacer un cuento de terror y sigo tratando el mismo tema. Pero yo podría hacer un reportaje de una casa embrujada y sigo en el mismo tema de terror. Con otros, digamos, otros focos de atención, pero estoy trabajando el mismo género temático. Yo podría hacer una carta, un poco, por ejemplo, Frankenstein está basado en este tipo de estrategia, en donde hable sobre que en mi casa están pasando cosas raras y se lo esté contando a una amiga y eso es terror. Y ahí tenemos varios géneros y ninguno de esos géneros está dirigido a un público en específico. La novela la puedo leer yo, la puede leer mi mamá, la puede leer el presidente, la puede leer mi tía, la puede leer la vecina, el vecino. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entonces de un género temático como el terror con los géneros textuales? Un género textual entonces sería como el de una novela es un género textual y un periódico es un género textual. Digamos que un periódico como tal es un soporte, porque dentro del periódico hay muchos géneros textuales. Notas de opinión, reportajes, crónicas, obituarios, etc. No encontramos siempre el mismo género textual en un periódico. Es un soporte, ¿no? ¿Qué más? ¿Otros géneros? Un blog sería un género textual también, ¿no? ¿Qué más? También Ok. Con esto vamos a regresar, vamos a pasar la siguiente diapositiva porque si no vamos a avanzar y sí me interesa que hagamos el otro ejercicio. Hay que tener mucho cuidado aquí porque no quedó claro esto o no lo repasaron de manera adecuada. En la lectura no sé si la hicieron, la de Reyes, pero ahí trabaja justamente esta parte. Se le denomina así al conjunto de textos que comparten rasgos lingüísticos y que cumplen con funciones similares en una comunidad discursiva. Agrupamos, o los géneros textuales son grupos de textos que tienen un poco la misma naturaleza lingüística y, como les había dicho, hasta cierto punto la misma finalidad o la misma funcionalidad. Un reportaje, por ejemplo, tiene características lingüísticas
particulares y tiene una finalidad también particular. La vamos a encontrar en un periódico para informar, para presentarle alguna información al lector, puede ser de distinta índole, ¿no? Informarle que ayer chocó un automóvil y bla, 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 informarle que mañana va a ser la conmemoración de tal, etcétera. Todo eso es un reportaje. Y todos los textos que comparten esas características, a eso se le denomina género textual o el género del reportaje. Son productos culturales porque, como les había dicho antes, y por eso le hacía un poco la pregunta a Joana, porque al igual que las tradiciones, es algo que se aprende en la cultura. Las cartas que elaboramos en español no necesariamente van a tener las mismas características que las cartas que se elaboran en inglés. Podemos tener géneros literarios que no van a tener otros países. Ahora que mencionaba el Día de Muertos, por ejemplo, las calaveras literarias son un género del español que no necesariamente se comparten en otros países. Y todavía más, un género del español mexicano que no necesariamente van a encontrar en Argentina, en Chile, en lugares en donde no se hace esta celebración. Y eso es un género textual. Y son culturales porque se asocian a una determinada comunidad. Generan expectativas porque nosotros los conocemos. Yo sé que voy a leer una calavera literaria y yo tengo una expectativa de lo que me voy a encontrar. Necesito rimas, necesito un tema de actualidad, necesito una sátira política generalmente, aunque se puede realizar de cualquier índole, de un artista, del presidente, de quien sea, de un maestro, de un músico. La calavera literaria tiene que tratar un tema de actualidad y satirizarlo. Son textos bastante sencillos, 4 o 5 renglones, no más, y ahí tengo yo la calavera. Y yo sé que la calavera literaria va a ser así. Si yo me encuentro una calavera literaria que esté escrita en prosa, eso no va a ser una calavera literaria, porque está escrito en un texto de corrido. Entonces, como yo conozco el género, tengo expectativas sobre lo que me voy a encontrar en el texto. Se adquieren y aplican de forma inconsciente, porque es como les digo, nadie les enseñó, pasamos por la escuela y ahí aprendemos cosas, pero nadie les enseñó necesariamente, cuando tu mamá te deja esta lista en la alacena, quiere decir que esto es una lista de compras. Pero si tú vas a leer al periódico el reportaje tal, no vas a decir, esto es una lista de compras, porque tú has aprendido inconscientemente que la lista de compras se va a diferenciar del reportaje periodístico. Y eso no es algo que aprendemos o que nos expliquen nuestros padres cuando vamos creciendo, o nos expliquen los maestros o el entorno. Es algo que vamos adquiriendo de forma inconsciente. Y les explicaba, claro, llega un punto en el que los géneros textuales son tantos que es necesario estudiarlos para poder dominarlos. Porque tenemos un límite en el desarrollo del inconsciente. Tiene que llegar un punto en el que nos expongamos nosotros mismos a otros géneros. Si no hemos leído novelas, hay que leer novelas para conocer el género, porque yo les puedo hacer un curso donde les hable de la novela, pero si ustedes no van a leer la novela, nunca van a saber cómo va o cómo se redacta una novela. Hay que conocer el género para poder interiorizarlo y aplicarlo. Las convenciones de género textual no son fijas porque ustedes las tendrían que, o dependiendo de qué tanto las manejen, se pueden llegar a modificar, que era una pregunta que me hacían en la sesión pasada. Se pueden combinar, se pueden juntar, pueden cambiar de función, pero eso depende de la destreza de quien está utilizando los géneros textuales. Para poder manipularlos y maniobrar con ellos es necesario conocerlos. Si no los conocemos, no podemos redactarlos y ni siquiera podemos jugar con ellos. Porque son piezas con las que jugamos. Eso no cabe duda. Los escritores hacen eso. Juegan con los géneros textuales para crear sus piezas artísticas. Y nos habíamos quedado en esta parte, que ya no voy a preguntar, porque les digo, si no, nos vamos a tardar mucho. Lo del asunto de el circuito de la comunicación. Un poco como también mencionaba la compañera, hay que tener en cuenta que debemos distinguir, sobre todo con relación a este curso, el tipo de comunicación que se da en un texto escrito y el tipo de comunicación que se da en un texto oral.
En un texto oral tenemos la situación de que tanto emisor como receptor se encuentran presentes en el momento de la comunicación y pueden entonces generar una retroalimentación o una interacción en donde uno y otro se respondan mutuamente y puedan ir modificando sus textos para generar una comunicación más oportuna, para mejorar los procesos de comunicación. Si X está entendiendo otra cosa que yo no estoy queriendo decir, inmediatamente comienzo a corregir o le comienzo a explicar, no, yo no quiero decir esto, yo me estoy refiriendo a esto. Y eso ocurre en la comunicación oral, esa inmediatez en donde nosotros podemos generar la retroalimentación. En un texto esto no ocurre así. El emisor no se encuentra frente a nosotros, solo tenemos el mensaje. Por tanto, no tenemos la posibilidad de retroalimentación. Si yo estoy entendiendo algo en el texto, aquí hay dos sopas. O es por culpa de que el mensaje está redactado así, y el mensaje da a entender eso, o mi contexto está generando que yo dé una interpretación diferente al texto. Pero yo no puedo en ese momento preguntarle a quien hizo el texto, oye, ¿tú querías decir esto? El texto está ahí y uno hace lo que quiera con él literalmente. Lo ideal es que el escritor prevea que el lector no va a tener posibilidad de dialogar con él y que por tanto tiene que brindarle la información necesaria para generar una contextualización oportuna. Y es justamente a lo que vamos a pasar después. Primero vamos a hablar sobre el emisor, que son las partes más importantes, porque a pesar de que es cierto, de que el emisor no se encuentra en el circuito de comunicación, una de las cosas que sí podemos decir a partir del circuito de la comunicación es que cuando estamos hablando de un texto escrito, ustedes, yo, todos los hablantes del español, no solamente somos receptores, es decir, no solamente leemos textos, sino que también los producimos. Entonces también somos emisores. Y por eso tenemos que hablar de estas dos facetas en el sentido de cómo nos convertimos en emisores de textos, que en este curso es lo que más interesa a ustedes, pero un emisor de textos no puede entenderse sin ser receptor de textos, porque ustedes pueden generar textos sí y solo sí pueden leer los textos. Por eso es tan importante, repito otra vez, la lectura, y no me cansaré de explicarlo en este curso. Si ustedes no leen, no van a poder redactar. Porque para conocer los géneros textuales y para dominar las técnicas discursivas de un género textual, es necesario conocer los géneros. Sí, estoy en donde dice el emisor. Teóricamente cambió porque abrí mi... Vamos a empezar con el tema. Espérame, déjenme ver la siguiente. Entonces, es importante concebirnos de esas dos maneras, como emisores, pero también como receptores del texto. Y si ustedes han leído a los escritores más sobresalientes de este planeta, la mayoría dice, usted no puede ser emisor si no es receptor. ¿Quieres escribir? Lee. No hay otra. Yo te puedo hacer un curso de 30 horas, 50 horas, 200 horas sobre lo que es la redacción, pero si tú no lees, no vas a poder redactar. Entonces el consejo de todos los escritores es siempre lee. ¿Quieres redactar bien? Hay que leer. ¿Qué tenemos que considerar desde el punto de vista del emisor? La forma, la estructura y la función del texto, desde el punto de vista del que emite, es decir, cómo yo creo la forma, la estructura y la función de mi texto, va a venir determinado por los siguientes elementos. Función u objetivo proyectado para el texto, vamos a ir viendo cada uno. Análisis del receptor individual o colectivo, contextualización del texto y administración de la información. Vamos por partes. El primero, que es la función del texto. Función es sinónimo de objetivo textual, porque para eso estamos produciendo el texto. Esa es la función del texto. No es una propiedad inherente al texto, porque, como les decía, a pesar de que los géneros tienen una determinada función, eso no quiere decir
que ustedes como autores no puedan modificar esa función o puedan imponerle otro objetivo a su texto. La función o el objetivo de un texto es un producto del acto de comunicación que ocurre entre el emisor y el receptor. Yo quiero que mi texto genere ese objetivo en el lector, entonces tengo que pensar cómo lograr que cuando el lector lea el texto, entienda que yo tengo ese objetivo. Yo le quiero vender, entonces el lector tiene que entender que yo le quiero vender. Aunque en la publicidad hay que tener cuidado porque ahí es engañoso, ¿no? La publicidad generalmente no quiere que el lector sea consciente de que le están vendiendo. Quiere lograr vender, pero a través de otros mecanismos de persuasión. Pero en los textos, digamos que no tienen esta característica de convencer al otro para comprar o cosas por el estilo. Generalmente lo que quiere el autor es que quede muy claro al lector el tipo de función que está realizando. Y esa función se logra en el acto de leer. Ustedes, por ejemplo, pueden decir yo escribo y escribo y escribo y escribo, ok. Pero si tu función del texto, cuando el lector lee, no queda clara, entonces no estás escribiendo bien. Porque la función se va a lograr cuando el lector lea y diga, efectivamente, lo que estoy entendiendo es esto. Y tú digas, claro, eso es lo que yo trataba de decir. A eso se le denomina función del texto. Esto ocurre en la comunicación oral. El objetivo de mi comunicación, por ejemplo, en estos momentos, es que aprendan, ¿no? Y estoy exponiendo y estoy hablando y les doy las diapositivas y todo. Pregunto, me doy cuenta que no aprenden o la mayoría, algunos no repasan, etcétera, se frustra el objetivo de la comunicación. Porque entonces, el que yo esté aquí hablando no genera el aprendizaje que debería de estar generando. Y ojo, esto no necesariamente tiene que ver con la manera en que yo lo estoy diciendo, porque influyen muchos factores. Contexto, ustedes están detrás de una pantalla, yo no los estoy viendo, no sé si el acto de comunicación está siendo equitativo, en el sentido de que yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, o esa es la teoría, pero en estos momentos muchos de ustedes pueden estar en el celular, o muchos de ustedes pueden estar en el baño, o pudieron pasar lista, cerrar la computadora y estar en la televisión. Entonces, mi objetivo comunicativo no solamente no se logra por mi texto, sino también por otros elementos que vamos a ver después. Los géneros textuales suelen tener asociada de forma natural una función objetivo, es lo que les digo. Por ejemplo, mi exposición tiene como objetivo que aprendan, esa es la función natural. Pero yo puedo hacer que este texto expositivo, como vimos en el texto del Panteón, cumpla otra función, invitarlos a que vayan al Panteón. Mismo tipo de texto, diferente función y objetivo. Aquí es para que aprendan, allá es para que vayan al Panteón. El emisor tiene un conocimiento intuitivo de los géneros básicos de su comunidad, pero su competencia en cuanto a propiciar o generar las funciones de un género dependen del nivel de su competencia en el manejo de los géneros. Yo, como parte de esta cultura en español, tengo un determinado bagaje cultural con relación a los géneros discursivos. Cada uno de ustedes también tiene un determinado bagaje cultural con relación a los géneros discursivos. Y este conocimiento lo ponen en práctica cuando redactan un texto. Y la calidad de las redacciones, la calidad del manejo de los géneros, va a depender de su competencia en los géneros. Por eso les digo, el entrenamiento en la competencia de géneros es súper importante, porque si no tratamos de incrementar esta competencia lingüística, no vamos a poder pasar el límite de lo que podemos redactar ahora. ¿Quieren redactar mejor? Hay que incrementar el bagaje cultural con relación a los géneros. La segunda parte sería el análisis del receptor. El receptor es fundamental en la creación del texto, ya que la forma, la estructura y la función de un texto está determinada por el tipo de comunicación que se quiere establecer con el receptor.
Yo quiero entablar una comunicación con el receptor, pero el tipo de comunicación que yo quiero entablar va a depender del tipo de receptor al que me voy a dirigir. A lo mejor yo me estoy dirigiendo a un grupo o tipo de lector que desconoce del tema. Entonces, mi objetivo va a ser informarle sobre el tema, adentrarlo en el tema. Típico objetivo o función de los textos divulgativos. El lector no conoce nada, vamos a informarle sobre esto para que conozca sobre el tema. Pero yo sé a lo mejor que mi lector es un especialista en el tema. Típica función de los textos especializados científicos. Entonces, el objetivo de mi texto va a ser proponer cosas, porque no le puedo decir lo que ya sabe. Y él ya sabe todo esto que yo supongo, tengo que proponerle cosas nuevas, etc. Y todo texto va en función del receptor al que estamos dirigiendo el texto en cuestión. Si no tenemos claro al receptor, no tenemos clara tampoco la función del texto. Función y receptor van de la mano. La función depende del receptor al que yo me vaya a dirigir. ¿Qué le quiero decir? Esto en la comunicación oral también es muy básico. Si esa persona me cae mal y yo genero un tipo de texto denominado indirecta, yo lo que quiero es que esa persona entienda que me cae mal. Y la indirecta para eso sirve. Y yo estoy pensando en el receptor. Esa persona me cae mal y quiero que sepa que me cae mal. La indirecta, el sarcasmo. El texto tiene la función, el objetivo de demostrarle a esa persona que me cae mal. Toda comunicación, como les decía yo desde un principio, siempre que alguien diga algo, tiene un objetivo. Puede ser un objetivo encubierto o puede ser un objetivo evidente, pero siempre hay un objetivo para que el receptor entienda algo. Y ese objetivo está determinado por el tipo de receptor que el emisor está pensando. El receptor suele formar parte de varias comunidades discursivas, al igual que el emisor. La forma, la estructura y la función del texto dependen del tipo de comunicación que se quiera entablar. Una de las cosas que vieron en la lectura de Reyes es lo que ella denominaba comunidad discursiva, y lo planteaba de una manera muy cerrada, en el sentido de que, comunidad discursiva es como una comunicación que se da entre ellos, por ejemplo, los científicos. Entre ellos se publican artículos científicos, se publican textos especializados y entre ellos se da la interacción. Y sí, existen grupos de esta naturaleza cerrados en donde la comunicación se da entre ellos, porque generan su propio lenguaje, sus propios mecanismos discursivos, etc., ¿no? Por ejemplo, los textos especializados de medicina, pues solamente los pueden entender ese grupo de personas que están especializadas en el tema. Pero esto no necesariamente siempre ocurre así. Si pensamos, por ejemplo, en un periodista, cuando un periodista redacta un reportaje, no está pensando en, me van a leer mis colegas, porque eso no tendría ningún sentido. Está pensando, este reportaje va a llegar a toda la población que compra este periódico, que puede ir desde el Zapatero hasta Carlos Slim, y entonces mi reportaje va hacia todo el mundo, no para mis colegas, para informar a la gente. Y ahí tenemos una comunidad discursiva que se abre. Es decir, yo, por ejemplo, puedo pertenecer a la comunidad de letras, pero a lo mejor también me gustan los videojuegos, entonces también pertenezco a la comunidad de los videojuegos, pero a lo mejor soy LGBT, entonces también pertenezco a la comunidad LGBT, a lo mejor soy católico, también pertenezco a la comunidad católica. Yo soy muchas facetas. Y los textos que me llegan no necesariamente se reducen a, como tú eres católico, ahí te va este texto y este solamente es para ti. Yo pertenezco a una gran gama de comunidades y el texto que me llega lo voy a leer desde todas esas perspectivas. Y lo mismo ocurre con el receptor. Cuando enviamos un mensaje, debemos tener conciencia de que ese receptor pertenece a muchas comunidades y no necesariamente siempre sabemos cómo abordar a ese lector. Por eso es que establecemos relaciones diferentes con ese receptor. Si pensemos en un divulgativo, ¿no? Yo sé que esa persona no pertenece a la comunidad discursiva a la que yo pertenezco, pero voy a generar un texto divulgativo y entonces quiero que conozca lo que se hace en mi disciplina de manera muy sencilla.
me posiciono en una relación jerárquica diferente, porque yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Posición jerárquica superior e inferior. Siempre el texto genera este tipo de dinámicas. Por ejemplo, en un artículo científico se da una relación paritaria, porque los científicos hablan con otros científicos. Los artículos científicos van en una relación paritaria. El otro es igual a mí y conoce, teóricamente, lo mismo que yo. Entonces, si yo genero un texto especializado, me va a entender perfectamente. De intercambio, por ejemplo, en la comunicación oral, eso ocurre, las cartas, los mensajes electrónicos tienen esta finalidad. Intercambio entre pares o intercambio entre las personas genera una relación de intercambio, relaciones de enfrentamiento entre pares, pero que pertenecen a diferentes comunidades discursivas. Lo vemos en discusiones ideológicas. Una persona se posiciona en un punto, la otra en otro, y no hay forma de diálogo. Y entonces las dos personas están posicionándose o intentan, esto se ve claramente en ese tipo de discursos, superar al otro. Tú estás mal, no, tú estás mal. Tú estás mal, no, tú estás mal. Debates, en los debates ocurre esto. Hay una posición en donde se quiere ganar la jerarquía en ese tipo de textos. Entonces, el análisis del tipo de receptor y la manera en que yo voy a codificar ese receptor en el texto es muy importante para saber cuál es la función de ese texto. Hasta estos dos puntos, ¿hay alguna pregunta? Todo esto viene en la lectura que acaban de hacer. Entonces, esto debería de ser solamente un repaso. ¿Alguna duda? ¿O nada? Hasta el momento ninguna. ¿No? Entonces pasamos al siguiente, que sería contextualizar el texto. Este punto se deriva del análisis del receptor y este punto es súper importante porque, como vimos, estoy pasando las diapositivas y no veo. En el lenguaje oral tenemos algo que se denomina contexto, y ya les había hablado, ¿no? Situación, tema, etcétera. Siempre va a haber un contexto. Generalmente en la comunicación oral, el contexto es algo que no se ve y que generalmente no expresamos. Porque como ustedes charlan con un amigo, su amigo conoce cosas de ustedes y de su vida en general y los temas que les gustan, etcétera. No necesitan recordarle cosas porque el amigo ya lo conoce, ya lo sabe. Entonces la comunicación oral tiende a dar otro tipo de señales de contextualización. No se me ocurre en este momento un ejemplo, pero a lo mejor un chiste entre ustedes, entre los amigos, y que solamente le entiende. Yo digo una palabra con una sola palabra y la otra persona ya entendió lo que quiero decir y se empieza a reír. Ni siquiera tengo que comentarle todo, ¿no? Con una sola palabra ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Ese contexto no necesariamente es el contexto de la comunicación textual. Y este es uno de los errores fundamentales cuando los estudiantes escriben. Dan, o más bien presuponen, porque ni siquiera lo hacen de manera consciente, que el maestro conoce cosas. Y las oraciones quedan truncas o no ponen la información necesaria para que el maestro pueda reconstruir el significado que están tratando de hacer. Es decir, le falta contexto a su texto. Porque en la comunicación oral no tenemos esa posibilidad. Cuando un reportero escribe un reportaje y piensa que lo va a leer el zapatero, no dice, ya el zapatero ya conoce todo lo que yo voy a decir. No, le tengo que dar contexto porque a lo mejor el zapatero apenas se está enterando de la noticia, entonces tengo que contextualizar cuándo, dónde, cómo pasó la noticia y luego le podría yo poner a lo mejor otra cosa en un artículo de opinión. Pero estoy pensando que el lector no necesariamente conoce lo que yo sé, ni tampoco está enterado del hecho. Entonces tengo que contextualizar. Y un texto siempre tiene esa característica. Hay que contextualizar. Déjenme regresar a esa parte. Este punto se deriva del análisis del receptor, porque yo estoy pensando quién me va a leer, y entonces preveo. ¿Esa persona va a saber de lo que estoy hablando o no?
¿Qué tanto sabe de lo que estoy hablando? ¿Qué tanto no sabe de lo que estoy hablando? Si me voy a dirigir a lo mejor a un reportero que se quiera dirigir a todos, dice, bueno, tengo que hacer que mi texto lo entienda el Zapatero y lo entienda Carlos Slim. Pero también, como en el artículo científico, por ejemplo, yo sé que mi texto solamente lo va a leer mi colega, porque no lo va a entender nadie más y no les interesa, al Zapatero no le interesa que yo hable de medicina X, ¿no? No le interesa que yo hable de sintaxis, no le interesa al Zapatero. Entonces me va a leer la persona a la que le interese el tema. Como esa persona yo ya sé que conoce cosas, voy a dar por sentadas muchas cosas en mi texto. El artículo científico hace eso. Da por sentado que quien lee conoce cosas. Y entonces a partir de ahí redacta, y por eso son tan difíciles de leer, porque son especializados o el lenguaje que utilizan es tan especializado que solamente puede comprenderlo una persona que tiene un bagaje cultural con relación a ese tema. Entonces, dependiendo del receptor a quien esté yo imaginando que va a leer el texto, va a ser el grado de contextualización que voy a realizar y el tipo de especialización que voy a realizar sobre el tema. El emisor debe prever los conocimientos que comparte con el receptor para producir una comunicación efectiva a través de un texto. ¿Conoce menos o conoce más que yo? ¿Cuánto le tengo que informar? El acto de leer no permite la retroalimentación, volvemos a este punto, por lo que el texto debe dar todas las pistas que le permitan al lector reconstruir un contexto. El lector no me puede preguntar si era lo que yo quería decir. Yo tengo que darle todo el contexto necesario o lo que yo crea necesario para que él comprenda lo que yo le quería decir. La estructura y el significado lingüístico del texto es siempre el mismo, porque claro, es un poco como el ejemplo que veían en la lectura de la etiqueta de no pasar. Si se le encuentran tirada en el piso, ese no pasar no tiene ningún sentido porque no hay ninguna puerta ahí, ¿no? Pero si se le encuentran en una puerta, ustedes saben que eso indica que no se permite pasar en esa puerta. O el otro ejemplo que daba, ¿no? Pase sin tocar. Si ustedes se lo encuentran en una puerta, saben que ese mensaje está dirigido para una determinado tipo de persona. La persona que tiene la intención de pasar. Y un poco lo que hacía la escritora en ironía, ¿no? Pensemos en una situación en la que todo el mundo que pase por esa puerta pase sin tocar, aunque no quiera pasar. Eso no tiene ningún sentido. El mensaje está dirigido a la persona que quiere pasar y se contextualiza en esa puerta, porque si no está en esa puerta, el mensaje no tiene ningún sentido. Entonces, pero el significado no cambia. Si yo me encuentro la etiqueta de no pasar en el piso o encuentro la etiqueta de no pasar en una puerta, en una ventana, etcétera, el significado lingüístico siempre es el mismo, pero el sentido cambia dependiendo del contexto. Por eso también es tan importante la contextualización del texto cuando vamos a redactar. Y por último, tendríamos la administración de la información, que también todos están interrelacionados, ¿no? Solamente se distinguen como para hablar de las distintas facetas, pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente los 4 elementos están interrelacionados. No se puede dar uno sin el otro. Administrar la información consiste en seleccionar y organizar la información que se proporcionará en el texto con base en los pasos precedentes. Yo ya analicé a mi receptor, ya sé qué tipo de contexto le tengo que dar y yo ya sé el propósito de mi texto. A partir de ahí, la información que yo vaya a presentar, la tengo que ordenar para lograr esos objetivos. Para lograr que ese receptor comprenda la función de mi texto, voy a brindarle la información necesaria para que lo logre. Y a eso es a lo que se le conoce administrar la información. En este caso, bueno, vamos a pasar a estos puntos. El emisor debe tener en cuenta los siguientes principios comunicativos. Primero, debe dar información pertinente, veraz, suficiente y clara, de acuerdo a su objetivo y al tipo de receptor al que va. Por ejemplo, información. Aquí vamos un poco con el asunto del ejercicio que hacíamos sobre las cámaras de los influencers. Si yo ya sé que mi receptor
es a lo mejor alguien que quiere, o yo quiero que mi receptor sea alguien que esté buscando cámaras para ser influencer, entonces le tengo que dar información sobre cámaras para que él lea mi texto y conozca sobre las cámaras que sirven para ser influencer. Pero en esa misma entrada, como yo ya sé que va dirigida para ese tipo de personas, no me voy a poner a hablar de ropa. Eso ya no es pertinente para el texto, porque mi receptor, eso no le interesa a mi receptor. Entonces tengo que buscar la información que sea pertinente para los propósitos de la comunicación, transgredir estas regulaciones de modo que puedan ser, o transgredir estas regulaciones de modo que puedan ser interpretadas por el destinatario. También ocurre que a veces el receptor, esto ya es más difícil de manejar porque ya tiene que ver con experiencia y con el manejo de los géneros. Pero ocurre que el receptor no sigue las pautas, el emisor no sigue las pautas de un determinado texto. Y esta transgresión siempre va a tener un significado para el receptor. Nosotros, como personas que recibimos lenguaje, en el sentido de que recibimos la lengua, la entendemos, la escuchamos y nos retroalimentamos entre todos, nunca pensamos que una persona nos está hablando no queriendo comunicarse. Siempre que una persona nos habla, nosotros partimos del supuesto de que esa persona quiere comunicarse con nosotros. Y a partir de ahí, interpretamos. Si al mensaje de la persona le falta información, yo como receptor digo, esta persona me quiere decir algo porque no me está diciendo esto. Esto debe significar algo. Me está diciendo un poco de más. Esta persona me está diciendo esto de más porque quiere comunicar esto. Siempre que una persona, vamos a decirlo así, arroja estructuras, lengua, etcétera, nosotros vamos a entender que todo lo que está diciendo es pertinente para la comunicación. Entonces, si una persona de repente llega claro, siempre, pero también vamos a llegar en puntos en donde, bueno, esto no tiene ningún sentido. Si una persona comienza a hablar de cámaras, pero de repente me da su opinión sobre las cámaras y entonces me dice, pero esta cámara Canon, bla, 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 es la mejor, me ha funcionado a mí mucho y yo se las recomiendo ampliamente. Si quieren conseguirla, den clic aquí. Me quiere vender la cámara. Porque está aportando información de más que no necesariamente sería relevante si solamente quiere hacer una exposición del texto o de las cámaras. Cuando vemos el ejemplo de que mete la ropa, ahí sí decimos, bueno, no sabe escribir o por algo me está diciendo esto, pero esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué me revuelve estas dos cosas? Pero cuando metemos información de más que parece que queda, pero no necesariamente está en sintonía con el tema, interpretamos. Me quiere vender la cámara, porque no me está diciendo esto de las otras cámaras, solamente me lo está diciendo con relación a esta. Respetar las convenciones genéricas para transmitir la función que el autor quiere dar al texto. Hay que, en un principio, les digo, y esto no respetarlo ya depende mucho de la maña, del manejo de los textos, de los géneros en general, pero en general la comunicación se logra si respetamos las convenciones genéricas de un texto. Si yo voy a escribir un reportaje, que parezca un reportaje, así a pesar de que yo me salga a lo mejor de ciertos parámetros, tiene que parecer un reportaje para que la gente entienda a lo que me estoy refiriendo. De repente puede meter un juicio de valor, puede meter una opinión política, sin querer, puede hacerlo, pero el género tiene que seguir pareciendo reportaje, y de hecho en muchos sentidos eso es lo que logra una persuasión inconsciente. Si nosotros logramos pasar una opinión política, por ejemplo, como expositiva, la gente se lo cree. Y eso ocurre generalmente con todos los periódicos. Generan este tipo de estrategias para que las personas modifiquen su forma de pensar. Pero, otra vez, eso es con maña. No se logra solamente con una exposición. Hay que aprender a manejar el género para poder realizar este tipo de cosas. Ofrecer una evaluación de la información en el sentido de que, claro, siempre que nosotros administramos la información, la evaluamos. Esto sí lo presento, esto no lo presento, esto como que ya no me gusta, esto no va con mi tema, un poco como discriminar la información que vamos a meter al texto.
Prever marcos, qué marcos de conocimientos posee el lector para poder determinar qué añadir y qué sustraer del texto. Vean cómo incluso aquí ya estamos metiéndonos al tema de la siguiente lectura. Una de las maneras que se genera para, por eso les digo, la corrección es importantísima. Cuando uno termina de leer el texto hay que volverlo a leer, porque si ustedes no lo vuelven a leer no se van a dar cuenta de lo que le falta o de lo que le sobra. Para poder añadir o sustraer cosas a un texto hay que revisarlo y ver cuál es el propósito comunicativo. Es un poco lo que se van a dar cuenta en la lectura. Dependiendo del propósito del texto, le vamos a añadir información o le vamos a quitar información. Pero eso depende de que nosotros estamos previendo qué marco de conocimiento tiene el lector y qué tipo de comunicación quiero establecer con él. A partir de ahí, yo puedo añadir y sustraer la información necesaria. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque ya acabaríamos con el emisor. ¿Estos puntos importantes se llevan a cabo de forma serializada o todo de forma paralela? Todo es de forma paralela. O sea, tú podrías tomar como alguna estrategia, pero en realidad, como les digo, tanto estos puntos que están aquí, como los otros elementos, siempre van de la mano. O sea, cuando ustedes redactan, tienen que estar considerando, por eso le denomino fenómeno textual, tienen que estar considerando todo el fenómeno. ¿Qué cosa quiero que entienda la persona? ¿Qué contexto le hace falta para que esa persona lo entienda? Conforme uno va redactando, esto va sucediendo, pero también requiere práctica. Entonces, con relación a estos puntos, podrías generar alguna estrategia, pero lo ideal es que siempre vayan juntos. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, un ejemplo en donde estas estrategias tienen cierto orden, en una investigación científica. Realizamos primero una búsqueda de la información pertinente para el tema, pero después tenemos que evaluarla para saber qué vamos a meter o qué no vamos a meter en el texto, ¿no? Después tenemos que ver cómo se elabora una tesis para vaciar toda la información en esa tesis de acuerdo a las convenciones genéricas de la tesis y de acuerdo a los objetivos que planteé al principio, etcétera. Entonces voy a ir redactando el texto para poder añadir o sustraer la información pertinente para informar sobre el texto. Entonces sí es como importante tener esto en cuenta. Muchos manuales de escritura sí darían cierto orden a esto, por ejemplo, para elaborar, es un poco lo que hemos hecho, para elaborar un texto descriptivo, primero observa el objeto, después genera tus enunciados, ordénalos y trata de generar la redacción. Eso es un paso. Cuando vamos dominando el género, ya no necesitamos hacer todo eso. Podemos seguir con el modelo del escarabajo y a lo mejor seguir haciendo ideas, pero a la hora de redactar va a ser mucho más sencillo porque vamos a estar considerando estos 4 puntos de manera global a la hora de redactar y no necesariamente como procesos independientes. ¿Sí? Es difícil, por eso les digo, redactar es un arte porque es una cosa muy compleja. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O no hay nada más? ¿Todo muy claro? Bueno. De momento sí. ¿Perdón? De momento todo bien. Ok. Vamos a pasar entonces con el receptor. Vamos a ver qué procesos, porque sí, esto es muy importante, porque nosotros como receptores también generamos funcionalidades que nos ayudan a introyectar o hacer nuestros los géneros textuales que recibimos. Desde el punto de vista del receptor, la forma, la estructura y función del texto se determina por los siguientes elementos. Intertextualidad del texto, evaluación del punto de vista del emisor, contextualización del texto y entonces determinación de la función del texto. Nosotros recibimos el texto y tenemos que generar estos procesos. Ojo, aquí les pongo estos 4, pero
En otro tipo de literaturas pueden tener más todavía, ¿no? Porque es muy complejo el proceso de la recepción. Pero resumámoslo en estos 4 puntos. El primero, que también viene en la lectura de Reyes, toda esta presentación prácticamente está basada en esa lectura. La intertextualidad sería la identificación de la forma y la función de un texto que depende de la posibilidad de relacionar las estructuras de ese texto con estructuras de textos consumidos con anterioridad. Una de las cosas por las que yo puedo entender un reportaje es porque yo ya sé cómo es un reportaje. Entonces, cuando un reportaje me llega, yo puedo identificar la forma y la función del reportaje porque yo lo relaciono con estructuras precedentes. A esto se le denomina intertextualidad. La riqueza intertextual también depende de qué tanto nos expongamos a los géneros. Si ustedes acostumbran a leer el periódico, ustedes seguramente saben muy bien cómo se elaboran los géneros periodísticos. Si ustedes se acostumbran a leer novelas, que es lo que generalmente hacen los escritores, aunque claro, leen otras cosas, pero generalmente novelas, ustedes seguramente saben muy bien cómo es la estructura de una novela porque tienen el conocimiento intertextual de la novela. El receptor puede interpretar las convenciones sociales de un texto porque el entramado de marcas lingüísticas de ese texto se parece al entramado de marcas lingüísticas de textos pertenecientes al mismo género. Yo puedo relacionar ese texto porque las marcas lingüísticas que aparecen en ese texto se relacionan o son iguales a las marcas lingüísticas de los géneros precedentes. No solamente por la forma del texto, sino también por las marcas yo puedo determinar si un texto pertenece a una determinada categoría textual. Y esto es muy importante porque, como veíamos anteriormente, si yo como receptor sé a qué género pertenece el texto, ya me puedo hacer una idea de la función y el objetivo del texto. Este proceso también lo realiza el emisor, solo que él hace uso de él para construir su texto a partir de las convenciones asociadas a los géneros. Él utiliza este conocimiento para generar su texto y los emisores o los receptores utilizan este conocimiento para interpretar el texto. El siguiente sería la evaluación del punto de vista del emisor, por eso también es tan importante la elección del punto de vista. El receptor realiza una evaluación de la información administrada por el emisor con el fin de determinar el punto de vista que el emisor toma con relación al tema de la comunicación. Este proceso le permite determinar la función y el tono del texto. ¿Qué tipo de comunicación quiere realizar el emisor? Yo lo puedo obtener a partir de la información. Me está dando una información objetiva, me está dando una información objetiva, me está dando una información que no se refiere al tema, pero me dirige al tema, como las insinuaciones, las ironías, los sarcasmos, etc. ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Se desconectó la presentación o por qué me aparece eso? Yo sí la veo. Yo también la veo. Sí se ve. Entonces tal vez haya problema de tu Teams, Abraham. Interpretar los vacíos informativos. ¿Por qué el emisor sigue o transgrede tales principios comunicativos? ¿Por qué no me está diciendo esto? ¿Por qué me está diciendo aquello? Este tipo de procesos, claro, hay que también tener calma, ¿no? Porque hay que realizar este tipo de interpretaciones de manera adecuada. No hay que sobreinterpretar. Este es uno de los principales problemas de la comunicación. La mayoría de la gente tiende a sobreinterpretar cosas. Entonces, sí, claro, ahí la persona me quiere decir algo, pero tampoco hay que sobreinterpretar esto, ¿no? Hay vacíos, pero a veces puede ser que el vacío sea simplemente por un problema de que la persona no sabe construir el texto. No necesariamente tiene que ver con que me esté necesariamente diciendo algo. Es un poco como el ejemplo de la ropa en la nota de cámaras. Bueno, y nos damos cuenta que la persona no sabe redactar un texto porque está revolviendo información. Pero no vamos a sobreinterpretar. ¿Por qué me estará hablando de ropa? A lo mejor sí tendrá alguna
un propósito, pero de primer momento, por cómo estamos tratando el tema, parecería que eso no vale. Y la intención del texto, ¿qué fin persigue el emisor? Toda la información que administremos le permite al emisor evaluar la forma en que estamos presentando el tema, el asunto, etc. Por eso es tan importante generar una buena administración de la información. Si queremos que el lector entienda nuestro punto de vista, hay que administrar la información adecuada para que entienda nuestro punto de vista. Contextualizar el texto, esto es compartido con el emisor también, y también es muy importante, porque nosotros no solamente entendemos el texto a partir de lo que nos dice el texto, sino también a partir del contexto. Por ejemplo, en el caso del amigo que le dice una palabra y el otro entiende y se ríe. El receptor también tiene que generar un contexto para que esta palabra tenga sentido. Seguramente ya se la han repetido muchas veces, él también la ha ocupado, y entonces cuando alguien la dice, se produce el proceso de contextualización por el otro y se ríe. O comenta, etcétera, ¿no? El receptor también contextualiza el texto y hace uso de sus conocimientos previos para interpretarlo. También por eso se dan las malas interpretaciones, porque a veces el contexto que genera el receptor no necesariamente coincide con el emisor, y eso también lo vemos con interpretaciones, por ejemplo, de tipo literarias, culturales, etc. Tal vez Menganito, en 1515, 1700, tenía un propósito muy diferente con su obra, con el que actualmente le damos, pero es porque nosotros estamos generando una contextualización desde nuestro propio lugar histórico, desde nuestro propio lugar social, a ese texto, a esa imagen, a esa afirmación, estamos interpretándolo desde nuestro contexto, y esto es muy importante. A partir de las pistas textuales que dé el emisor, el receptor puede reconstruir el tipo de contexto que el emisor intenta crear, porque ustedes leen el texto y reconstruyen el contexto que el emisor está intentando recrear. Y tienen pistas para saber a qué tipo de contexto se está refiriendo el emisor, y nosotros podemos crear ese contexto. Esta reconstrucción textual depende mucho de la manera en que el emisor contextualice el texto. Si algo sobra o falta en la contextualización del emisor, la interpretación del texto puede no ser aquella que se pretendía. Yo pretendía que el receptor entendiera X, pero no le administré la información necesaria, entonces el receptor entendió Y. Y entonces ya valió el proceso de comunicación porque no entendió lo que yo le quería decir. Bueno, porque quizá no contextualizaste bien lo que estabas diciendo. La contextualización que genera el propio texto entra siempre en contacto con el contexto en que se produce la lectura. El contexto del receptor influye en la forma en que se interpreta el texto. Esto lo podemos ver así, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo escribo un correo a mi directora académica, un poco formal, a lo mejor demasiado formal, que parece que estoy enojado, ¿no? Y que parece que le estoy escribiendo el correo enojado. Y la directora está de malas. Recibe el mensaje y la propia estructura de mi mensaje, que da a entender como que estoy demasiado serio, interpreta la directora en el contexto en el que está enojada como que yo estoy generando una comunicación agresiva. En ese momento se genera una interpretación diferente a si la directora hubiera estado de buenas. Porque a lo mejor hubiera dicho, no creo que vaya por ahí, ¿no? Porque conozco sus mensajes, etcétera, le voy a contestar. El tipo de contexto que tenga el receptor va a afectar la comunicación. Por tanto, si queremos que esto no suceda, reducir al mínimo el contexto del receptor para que nos entienda, necesitamos aprender a contextualizar el texto, darle las pistas necesarias para que entienda lo que quiero decir y no malinterprete lo que yo estoy escribiendo,
desde su propio punto de vista, ¿sí? Entonces, contextualizar un texto es de vital importancia también para el receptor y comprender que esa contextualización que realiza el receptor va a entrar en relación o en interacción con el tipo de contexto que yo estoy generando. Y por último, vamos a tener la determinación de la función textual. Esto también va a ser relevante porque esto nos permite, como receptores de textos, ir asociando históricamente, es decir, como nos vamos encontrando con textos, podemos ir asociando una función a determinados textos. La interpretación global del texto depende de la función que le asigne el receptor a partir de las pistas que le ofrece el emisor. Por ejemplo, en este ejemplo de la directora, ¿no? Yo le estoy mandando pistas equivocadas porque a lo mejor mi mensaje no era ese. Yo no quería, porque ni estaba enojado ni nada, a lo mejor solamente quería ser muy formal. Entonces, yo estoy dándole pistas, pero la interpretación global que va a hacer de ese texto va a depender también de mis pistas, porque yo no estoy sabiendo redactar adecuadamente el mensaje como lo quería redactar. Le estoy dando pistas equivocadas. Y si a eso le sumamos su propio contexto, entonces ya valió la comunicación, porque el mensaje no se va a entender porque no era la función que yo le quería dar. El género textual, aunque tiene una función prototípica asignada, puede adquirir otra función si el receptor entiende que el emisor quería comunicarle otra cosa, como el texto expositivo. Este texto expositivo tiene una función de informar, pero cuando lo leímos en la nota periodística del Panteón, nos damos cuenta, pero tiene la funcionalidad de informar para que yo vaya al Panteón a hacer la visita guiada. Me está recomendando ir a este lugar a partir de su exposición. Entonces el texto adquiere otra función. Lo mismo ocurre con el ejemplo que da la autora Reyes. Tenemos una carta dirigida a las mujeres que de repente está contextualizado, en una revista X, en donde se está vendiendo un producto. Entonces, la función que adquiere esa carta es diferente porque el autor lo está contextualizando de otra manera. Entonces, aunque el género carta tiene una función prototípica, cambia cuando lo ponemos en relación con en otro contexto. En este caso, el texto publicitario. Determinar la función textual es fundamental para adjudicar un género a un texto particular. La forma y la estructura de un texto puede utilizarse para codificar otro género al cual no pertenece, en principio, el texto. Lo mismo que el caso anterior, ¿no? O sea, tanto la forma y la estructura del texto la podemos utilizar para crear otros tipos de texto. Pero el tipo final del texto, por ejemplo, esta nota periodística que nos invitaba a ir a alguna parte, la recomendación de ir al Panteón, esa es la función que adquiere ese texto. Y lo expositivo, lo informativo, se subordina a ese texto, a ese gran texto que sería el recomendar. La función de ese reportaje era recomendar y lo hacía a través de exposiciones, pero la exposición no es el género del texto o no es la función de todo el texto. La función de todo el texto es la recomendación y a partir de ahí podemos añadirlo a ese género. Este género entraría en recomendaciones para turistas o textos de tipo turístico, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso lo dicta la función del texto, no en los géneros que se utilicen para codificarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Es mucha información que procesar. Sí. Si no han leído la lectura o si ya lo hicieron, les recomendaría que la volvieran a hacer porque es muy importante. Esta es la base para la creación de textos. Nos meteremos con la siguiente lectura en la forma, porque vamos a ver tono, vamos a ver objetivo, vamos a ver nivel sintáctico, morfológico, bla, bla, bla. Pero esta es la base para generar textos. Solamente es una introducción porque regresaremos al asunto de géneros cuando lleguemos a esa unidad, ¿no? Profesor. ¿Sí? Yo sí tengo una duda referente con el contexto.
porque explicaba el contexto, pero después hacía referencia del ejemplo que puso de la persona que enviaba un mensaje y hacía referencia al contexto, pero ahí ya me perdí. Entonces, mi duda es, en sí, ¿qué es el contexto? Es la pregunta de los millones de dólares. Lo podemos definir desde muchas perspectivas. Lingüística, antropológica, filosófica, política. No hay una definición clara de contexto. ¿Cómo lo podríamos entender? Yo, de manera genérica, digo, es lo que no está en el texto, pero que influye en su interpretación. Y ahí entran muchas cosas. Conocimientos previos, estado de ánimo, entorno comunicativo, es decir, incluso situación física, todo lo que se te ocurra que no está en el texto, pero que puede influir en la interpretación. Es uno de los conceptos difíciles de definir desde cualquier disciplina. Sabemos que existe porque tiene implicaciones, incluso en pragmática es uno de los, porque esa disciplina es la que estudia la contextualización de los textos, la pragmática. Sabemos que existe eso que denominamos contexto, pero no sabemos cómo definirlo bien todavía. ¿Sí? Ok, profe, sí. Te digo, o sea, como definición provisional, todo aquello que no está en el texto, pero que influye en la interpretación o que influye en el acto de interpretar ese texto. ¿Vale? ¿Y cuáles son los conceptos clave? Texto, forma, estructura, género, circuito de comunicación, papel del emisor en la identificación de forma, estructura y función, y papel del receptor en la identificación de forma, estructura y función. Son los conceptos que hemos estado revisando en esta presentación. ¿Alguna duda? Además de las que ya plantearon, ¿alguna otra? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a realizar el siguiente ejercicio. No nos va a dar tiempo de hacerlo aquí. Les voy a dar lo que queda un poco de la sesión para no hacerlo. Este ejercicio requiere que no hagan trampa, ¿vale? Porque evidentemente los textos los saqué de internet. Pero si ustedes, tampoco es que todo el ejercicio lo vayan a poder responder si lo buscan en internet, pero algunas cosas sí. Entonces, esta presentación también se la subo ya cuando cuando le suba el video. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ay, creo que no lo puedo. A ver, dice, cargó un archivo y me dicen si les llega, por favor. Sí se cargó, ¿verdad? ¿O no? ¿Todavía no llega? ¿Alguien ¿Está mandando por Teams, profe? Lo compartí por el chat, pero no sé si por ahí lo puedan ver o tendrían que ir a donde están los archivos compartidos. Si lo compartió por el chat no ha aparecido, a lo mejor todavía no se sube. Déjeme checar en los archivos del grupo. Pero no sé por qué no lo manda. Ya. Sí, están los archivos. Ya está ahí, ¿no? Son dos textos bastante extensos, no tienen título, ustedes no saben de dónde los saqué.
Por eso no quiero que los busquen en internet. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a determinar estructura y forma y vamos a intentar determinar todos los demás elementos de la comunicación. Marcas de contextualización, función del texto, análisis del receptor. Todo lo que vimos en esta presentación vamos a intentar identificarlo para determinar a qué forma y a qué estructura pertenecen cada uno de esos textos. Lo vamos a hacer en clase, no es tarea para entregar ni nada, es para hacerlo en clase. Entonces, se los voy a dejar para que lo hagan de aquí al martes. Van a tener ya la presentación subida a Blackboard. Y otra vez repito, no se vale buscarlos en internet. Van a obtener pistas si los buscan, evidentemente, pero no se trata de eso. Se trata de que analicen los textos y determinen este tipo de cosas. ¿Cómo está generando el autor el contexto? ¿A qué tipo de receptor se está dirigiendo? ¿Qué tipo de función le está dando a su texto? ¿Cuáles serían los objetivos de la comunicación en términos de administración de la información? Es decir, analizar los 4 elementos del emisor para saber cómo está elaborando el texto y qué forma y función tendrían esos 2 textos. ¿Sí me estoy explicando? Bueno. Tengo una duda. Por ejemplo, vimos la funcionalidad del texto de parte del receptor. ¿Cómo lo podríamos subrayar aquí o cómo sería? Aquí no sería de parte del receptor. Aquí nos vamos a centrar en el emisor. Los receptores son ustedes. Ah, sí, que el emisor, perdón. Ustedes están... ¿A quién le está hablando? Porque tiene un público determinado. Nosotros podemos determinar el tipo de público. ¿Cómo sabemos ese tipo de público? Esa es la pregunta que les dejo abierta. ¿Qué pistas dan los autores para saber a quién le está hablando? Sí, ya entendí. O sea, como que a lo mejor hay algo que denota que está hablando a cierto determinado tipo de personas. Exactamente. Esas pistas textuales son las que nos van a dar la funcionalidad del texto, ¿no? Okay. Buscar esos 4 elementos por parte del emisor para saber a qué género, o es decir, a qué forma responden cada uno de esos textos y dónde los contextualizaríamos. Nos vamos a poner un poco a tono con las épocas, entonces, para que lo vayan checando, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Entonces nada más vamos a checar lo que vimos en esta presentación. Sí, solamente eso. Ya si encuentran a lo mejor, bueno, yo lo sé porque esto es un texto expositivo, porque esto es uno descriptivo, va a ser un plus porque además lo necesitan porque eso es a lo que le denominamos administrar información. ¿Cómo funciona eso para obtener lo que vimos el día de hoy? Los puntos que vimos el día de hoy. ¿Vale? Está bien, gracias. ¿Alguna otra cosa? Y lo discutimos la siguiente sesión. Ya saben, igual. Voy a hablarle a alguien y ese alguien presenta. ¿Dudas, comentarios, quejas? No, está bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si ya no hay nada más, nos vemos el martes y lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Descansen y nos vemos, chicos. Que tengan... Gracias, profe. Bonita tarde. Okay. Bonito. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Tenga buen fin. Bye. También, chicos. Bye. Bye, nos vemos.